Lucio Marcio VII, el romano que salvó Hispania. La historia de Roma está llena de nombres gigantes. César, Augusto, Escipión, Mario, Sila. Aníbal, aunque enemigo, también quedó grabado en la memoria de Roma. Pero hay hombres que no levantaron imperios, no recibieron templos, no fueron recordados por el pueblo como leyendas eternas. Y aún así, en una sola noche, sostuvieron el destino de Roma con sus propias manos. Uno de esos hombres fue Lucio Marcio VII, un nombre que muchos olvidaron, un nombre que no siempre aparece cuando se habla de los grandes héroes romanos. Pero hubo un momento, en Hispania, durante la Segunda Guerra Púnica, en que Roma estuvo al borde de perderlo todo. Y cuando los generales murieron, cuando las legiones quedaron rotas, cuando Cartago pensó que Hispania ya era suya, Lucio Marcio VII se levantó entre los sobrevivientes y decidió atacar. La historia comienza en el año 211 a.C. Roma seguía atrapada en una guerra brutal contra Cartago. Aníbal había cruzado los Alpes años atrás y había humillado a Roma en batallas que todavía pesaban como heridas abiertas. Pero la guerra no se peleaba solo en Italia. También se peleaba en Hispania. Hispania era una tierra clave. De allí Cartago sacaba hombres, dinero, metales, aliados y recursos. Si Roma quería cortar la fuerza de Cartago, tenía que pelear allí. Por eso, los escipiones habían llevado la guerra a territorio hispano. Allí estaban Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano, y Gneo Cornelio Escipión, su tío. Durante años, los dos habían sostenido la lucha contra los cartagineses. Pero Hispania era una tierra difícil. No era solo una guerra de legiones contra ejércitos enemigos. Era una guerra de alianzas cambiantes, traiciones, emboscadas, pueblos locales, jinetes veloces, terreno desconocido y generales cartagineses que sabían esperar el momento correcto. Y ese momento llegó. Los escipiones fueron separados. Los ejércitos romanos quedaron divididos y los cartagineses aprovecharon. Primero cayó Publio, después cayó Gneo. El padre y el tío de Escipión el africano murieron en tierras hispanas, y con ellos se derrumbó la seguridad de Roma en aquella región. Los sobrevivientes huyeron como pudieron. Algunos llegaron heridos, otros llegaron sin escudos, otros sin armas. Otros con la mirada perdida de quien ha visto morir a sus generales y no sabe si al día siguiente seguirá vivo. Los estandartes estaban manchados, las filas estaban quebradas. El campamento romano no parecía un campamento de soldados, parecía el último refugio de un ejército derrotado. Y al otro lado, los cartagineses lo sabían. Para ellos, Roma había perdido Hispania. Los 12 Escipiones estaban muertos, los ejércitos romanos estaban destruidos. Los restos de las legiones no parecían una amenaza, parecían hombres esperando ser rematados. Y esa confianza fue el error que abrió la puerta a la venganza. Porque entre esos sobrevivientes estaba Lucio Marcio VII. No era el general principal, no era un cónsul famoso, no era un hombre rodeado de gloria. Era un caballero romano, un oficial formado en la guerra, un hombre que había servido bajo los escipiones y que conocía la disciplina romana. Y cuando todos esperaban órdenes de hombres que ya estaban muertos, él entendió que alguien tenía que tomar el mando. Lucio Marcio miró a su alrededor. Vio soldados derrotados, pero no vio cobardes. Vio hombres cansados, pero no vio hombres inútiles. Vio heridas, miedo y confusión, pero también vio algo que Cartago no estaba viendo. Todavía quedaban romanos vivos. Todavía quedaban espadas. Todavía quedaban hombres capaces de obedecer una orden. Y mientras una sola cohorte pudiera formarse, Roma no estaba muerta. Entonces Marcio reunió a los sobrevivientes, los llamó, los ordenó, los hizo escucharlo. No les prometió una victoria fácil, no les dijo que la derrota no había ocurrido, no negó la sangre, no negó los muertos, no negó que los escipiones habían caído. Al contrario, usó esa muerte como fuego. Les recordó que sus generales no habían muerto para que ellos entregaran Hispania sin pelear. Les recordó que Roma no era solo un hombre, ni una familia, ni un apellido. Roma era disciplina. Roma era voluntad.
Roma era una línea que se mantenía incluso cuando todo alrededor se derrumbaba. Los soldados escucharon, y poco a poco, en medio de la derrota, algo volvió a encenderse. No era alegría, no era esperanza fácil, era rabia, era vergüenza, era deseo de venganza. Era ese orgullo duro de los romanos que, aún después de una derrota, no aceptaban ser tratados como cadáveres antes de caer. Marcio entendió algo importante. El enemigo estaba confiado. Los cartagineses pensaban que los romanos estaban acabados. Pensaban que nadie atacaría después de semejante desastre. Pensaban que los sobrevivientes solo intentarían esconderse, escapar o esperar una muerte inevitable. Y justamente por eso, sus campamentos estaban vulnerables. El enemigo que cree que ya ganó duerme más profundo. El enemigo que desprecia a un derrotado baja la guardia. Y el enemigo que baja la guardia puede morir antes del amanecer. Marcio tomó una decisión arriesgada. No esperaría a que los cartagineses llegaran al campamento romano. No se encerraría detrás de defensas esperando el golpe final. No permitiría que sus hombres pasaran la noche contando muertos y esperando ser aniquilados. Esa misma noche atacaría. El plan era peligroso. Si fallaba, los restos del ejército romano serían destruidos por completo. Si los cartagineses reaccionaban a tiempo, no habría retirada gloriosa. Si el segundo campamento enemigo era avisado, los romanos quedarían atrapados entre fuerzas superiores. Pero la guerra no siempre premia al que tiene más hombres. A veces premia al que entiende el momento. Y Marcio entendió que esa noche, solo esa noche, el miedo podía cambiar de bando. Ordenó preparar las armas. Ordenó formar en silencio. Ordenó que los hombres comieran, descansaran lo necesario y se alistaran sin ruido. No habría grandes trompetas, no habría desfile, no habría discursos frente al Senado. Solo hombres armados caminando en la oscuridad. Hombres que horas antes parecían vencidos. Hombres que ahora iban a devolver el golpe. Cuando la noche estuvo profunda, salieron. Las legiones avanzaron como sombras. El metal fue cubierto. Las voces fueron apagadas. Cada paso podía delatarlos. Cada rama rota podía cambiar la historia. Pero siguieron avanzando. Al frente iba Lucio Marcio VII. No marchaba como un hombre seguro de vivir. Marchaba como un romano que ya había decidido que era mejor morir atacando que esperar la muerte detrás de una empalizada. El primer campamento cartaginés estaba cerca. El segundo campamento enemigo se encontraba más lejos. Había distancia entre ambos, y esa distancia era la oportunidad. Marcio no atacó con desesperación ciega, atacó con cabeza. Antes de caer sobre el primer campamento, dejó una fuerza oculta en el camino. Hombres preparados para interceptar a cualquiera que escapara. Si los cartagineses intentaban correr hacia el segundo campamento para pedir ayuda, serían cortados. Si intentaban avisar, no llegarían. Si huían, encontrarían acero romano en la oscuridad. Después de colocar esa emboscada, Marcio siguió adelante. El campamento cartaginés estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Los enemigos dormían, no esperaban un ataque, no de esos hombres, no de ese ejército roto, no de un enemigo que acababa de perder a sus generales. Los centinelas estaban relajados, las defensas no estaban listas, las tiendas y chozas descansaban bajo la noche. El enemigo había cometido el pecado más peligroso de la guerra, confundir una victoria con el final de la batalla. Entonces los romanos entraron. Primero, silencio. Después, acero. Y luego, el infierno. Los soldados de Marcio cayeron sobre el campamento como una venganza salida de la oscuridad. Los cartagineses despertaron entre gritos. Algunos buscaron sus armas y no las encontraron. Otros salieron medio dormidos, sin entender de dónde venía el ataque. Otros corrieron hacia las puertas. Otros intentaron organizarse, pero ya era tarde. El fuego comenzó a devorar las chozas. Las sombras se llenaron de soldados romanos. El campamento se convirtió en una trampa. Donde antes había confianza, ahora había caos. Donde antes había sueño, ahora había muerte. Donde antes los cartagineses creían tener la victoria asegurada, ahora escuchaban el grito de hombres que se negaban a desaparecer. Los romanos no atacaban como un ejército entero, atacaban como sobrevivientes que habían perdido demasiado. Y ese tipo de hombre es peligroso,
Porque cuando un soldado cree que ya lo perdió todo, solo le queda una cosa por defender: su honor. Los enemigos que intentaron escapar encontraron la emboscada. Los que corrieron hacia el camino del segundo campamento fueron interceptados. La cohorte oculta y la caballería romana cayeron sobre ellos. Nadie debía avisar. Nadie debía despertar al otro ejército. Nadie debía contar lo ocurrido antes de que Marcio llegara también a ellos. El primer campamento cayó, pero Marcio no se detuvo. Un hombre común habría ordenado retirada. Habría dicho que con eso bastaba. Habría salvado a los sobrevivientes y se habría conformado con haber golpeado al enemigo una vez. Pero Lucio Marcio VII entendió que la victoria todavía no estaba asegurada. Mientras el segundo campamento cartaginés siguiera intacto, Hispania seguía en peligro. Si se retiraban, el enemigo se reorganizaría. Si esperaban al amanecer, los cartagineses entenderían lo que había pasado. Si daban tiempo, perderían la ventaja. Y la ventaja era lo único que tenían. Así que Marcio hizo avanzar a sus hombres otra vez, sin permitir que la sangre se enfriara, sin permitir que el miedo regresara, sin permitir que la noche terminara antes de completar la obra. Los romanos marcharon hacia el segundo campamento, más cansados, más manchados, más silenciosos, pero también más peligrosos, porque ahora ya no marchaban como derrotados, marchaban como hombres que habían recordado quiénes eran. El segundo campamento no había recibido aviso. Los fugitivos habían sido cortados. La oscuridad había protegido a los romanos. Y cuando los cartagineses se dieron cuenta de que el peligro venía sobre ellos, la sorpresa ya estaba encima. Marcio atacó de nuevo. Otra vez el caos. Otra vez los gritos. Otra vez el fuego. Otra vez Roma apareció donde el enemigo no la esperaba. Los cartagineses, que horas antes pensaban que los romanos estaban destruidos, descubrieron que una legión puede estar herida y aún así morder. Descubrieron que matar a los generales no siempre mata al ejército. Descubrieron que una victoria mal asegurada puede convertirse en una noche de terror. Y aquella noche, en Hispania, el destino cambió. Roma no recuperó todo de inmediato. Los escipiones seguían muertos. El desastre seguía siendo real. Las pérdidas seguían pesando. Pero Hispania no se perdió, porque Lucio Marcio VII había reunido a los restos del ejército. Había devuelto el orden donde solo había pánico. Había visto la oportunidad donde otros solo veían ruina. Y había atacado cuando todos esperaban que huyera. Ese fue su mérito. No ganó porque tuviera más hombres. No ganó porque tuviera una posición perfecta. No ganó porque la guerra estuviera de su lado. Ganó porque entendió el alma del enemigo. El cartaginés pensó: Roma está acabada. Marcio pensó: entonces no nos están esperando. Y esa diferencia decidió la noche. Después, cuando Roma recibió la noticia, no celebró solo una victoria. Celebró una salvación. Porque si Hispania caía por completo en manos cartaginesas, la guerra podía tomar un rumbo mucho más peligroso. Cartago habría conservado sus recursos. Aníbal habría tenido más apoyo. Y Roma habría perdido una región clave en el momento más oscuro de la guerra. Pero un hombre sostuvo la línea. Un hombre que no esperó permiso del Senado. Un hombre que no esperó a que llegara otro Escipión. Un hombre que, rodeado de derrota, tomó el mando porque alguien tenía que hacerlo. Por eso, la tradición recuerda que Lucio Marcio fue llamado Dux, el líder. No porque hubiera nacido con ese título, no porque el Senado se lo hubiera puesto primero, sino porque, en el momento decisivo, los soldados lo siguieron. Y eso es lo que distingue a un líder verdadero. No el cargo, no la silla, no el nombre familiar, sino la capacidad de levantar hombres cuando ya creen que todo terminó. Lucio Marcio VII fue uno de esos romanos. No el más famoso, no el más celebrado, no el más recordado. Pero en aquella noche, después de la muerte de los escipiones, cuando Cartago creyó que Hispania ya estaba en sus manos, él demostró que Roma podía caer, sangrar y retroceder, pero no rendirse. Porque mientras quedara un hombre capaz de formar una línea, mientras quedara una espada levantada, mientras quedara disciplina en medio del desastre,
Roma todavía respiraba. Y esa noche, en Hispania, Roma respiró por la voluntad de Lucio Marcio VII, el hombre que convirtió una derrota en una emboscada, el hombre que atacó cuando todos esperaban que escapara, el hombre que salvó a Roma antes de que Escipión el africano llegara a terminar la obra.